Muy buenas noches, hermanos y amigos. Estamos en el programa Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Es un espacio donde reflexionaremos sobre teología, sobre historia del cristianismo y cómo se vive en la actualidad. Esas enseñanzas del pasado, cómo las podemos reflexionar teniendo en cuenta el presente. Este programa lo hacemos en compañía del hermano profesor Joel Sartman, que está haciendo su doctorado en Historia de la Iglesia en el seminario de Westminster. Y también conmigo, con el pastor Helber Conde, pastor de la Iglesia Bautista El Redentor. Hoy trataremos el tema de la persecución en la Iglesia en el primer siglo, en los primeros 4 siglos, de la manera en que se dio, y vamos a reflexionar los antecedentes históricos que hay sobre esta situación que se dio en los primeros siglos de la persecución a los cristianos. Entonces damos la bienvenida al profesor, hermano y amigo Joel Sartman. Joel, buenas Gracias. noches. Buenas noches y gracias, Elber. Qué gusto estar contigo una vez más. Joel, entonces iniciamos con lo prometido. ¿Cómo se dio Sí, entonces la persecución en los primeros siglos? sí. Este tema es bueno tocarlo porque nos puede ayudar a tomar como un panorama de lo que está sucediendo en la iglesia y no siempre perdernos en una figura y un tiempo. Entonces vamos a hablar de qué es lo que hicieron los romanos para perseguir a los cristianos y cómo creció eso hasta que se dio el edicto de tolerancia en el IV siglo. Y el tema de la persecución también es el tema del martirio, porque eso es cuando la persecución es más fuerte y más sufren los cristianos. Y el tema del martirio es bastante importante para entender lo que está sucediendo en la iglesia. Entonces podemos comenzar con la pregunta en dónde empieza la persecución, y vemos de una vez ya en Hechos capítulo 8 que se está dando persecución. Hasta el que persigue es uno de los grandes teólogos y apóstoles de la iglesia cristiana, es Saulo. En Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, el diácono. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hay algo que se puede ver también en ese versículo, y es que todos huyen ante la persecución, muchos tienen que salir corriendo, pero no, los apóstoles no. Ellos no están entre ellos que huyen, ellos se quedan en Jerusalén. Y una de las cosas que se puede quizás especular a base de eso es que de pronto había una división entre pues los cristianos más, los judíos más de Israel y los judíos de otras partes del mundo, o más con cultura griega, judíos helénicos. Y quizás eso es lo que estaba pasando ahí. No se puede decir con certeza, pero esa división viene a ser interesante luego en el III siglo. Los que tienen más cultura griega y los que tienen más cultura judía. Pero hoy vemos Hermano que Joel, una pregunta que nos hacen desde el chat de la emisora es si la persecución, perdón, si la... Ya un momento, por favor. Si el martirio es lo mismo que tortura. no, los pueden torturar sin matarlos, y eso es feo, ¿verdad? Es tortura. Pero una persona es mártir, es considerada un mártir cuando muere. Pero es una buena pregunta porque la palabra mártir es una palabra que viene del griego y quiere decir testigo. Cualquiera que es un testigo. De hecho, no es una palabra que quiere decir que alguien muera.
eso la tomaron los cristianos y la volvieron una palabra que quiere decir eso. Pero cualquiera que es testigo, en cierta forma, le pueden llamar mártir en griego. Nosotros ahora usamos el término para hablar de los que mueren. En estos siglos es importante para ellos distinguir los que sobreviven la tortura y la persecución, y los llaman confesadores, o quizás se debe decir confesores, no estoy seguro cómo es en español. Ellos confiesan a Cristo, no lo niegan, aunque sufren, pero no mueren. Entonces hay mártires y hay esos que son confesadores. Dios, el Señor Jesucristo ya había manifestado que era una bienaventuranza si sufrimos por la causa del Evangelio, ¿verdad? Es decir, las Sí, escrituras de alguna manera ya nos habían dicho que esto era una realidad. De hecho, el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, por ejemplo, en su carta primera de Pedro, manifiesta cómo es y la persecución que estaba sufriendo la iglesia y cómo debemos nosotros reaccionar a esa persecución. No, no es un hecho aislado, sino una realidad vivencial. sí. De, Es, de, de hecho, en un sentido, perdón hermano Joel, a veces me preocupa que estemos tan pacíficos. sí. Pues tampoco hay que salir buscando persecución, pero Claro. sí es tremendo leer, por ejemplo, los capítulos 10 y 11 de Mateo y Ujú. ver cuánto es lo que el Señor Jesucristo habla de la persecución y cómo va a ser. Y efectivamente, la historia de la iglesia contiene mucho de eso. Y pues la lógica la da el Señor Jesucristo mismo cuando dice, si me persiguieron a mí, también cuanto más los van a perseguir a ustedes. Y eso es lo que pasan, a través de eso pasan en esas eras. Otra cosa que vamos a ver que toca en el tema del que acabas de indicar es que la persecución no es, o sea, constante, es, es localizada y es esporádica. A veces hay persecuciones, grandes persecuciones más globales, pero en general se limita a que hubo una circunstancia, entonces persiguieron aquí en esta localidad, pero no en todo el mundo, y es en varias ocasiones. No es constante, no es que siempre los estén eh, persiguiendo, pero sí lo podemos ver comenzando de una vez en el libro de Hechos, en Hechos 8, Hechos 13 también, los judíos instigan a mujeres para que mujeres piadosas y distinguidas de los principales de la ciudad, y ellos persiguen a Pablo y Bernabé. Hechos 14, Hechos 18, y sabemos que se ve mucho la persecución ya en el Nuevo Testamento. El hermano Arlington del WhatsApp de la iglesia, de la emisora dice, Mateo capítulo 10 y 11 hablan de la persecución antes de la destrucción de Jerusalén en el 70. Eh, sí, no estoy seguro, no. Yo estoy leyendo el libro de Mateo en mis devociones y lo leo pausadamente, pero no llevo la cronología bien clara. Este, Podemos hacer la pregunta al Nuevo Testamento, ¿quién persigue a los apóstoles? Suelen ser los judíos y el gobierno local. Pero también sabemos que el emperador Nerón, en el año 64 después de Cristo, hizo una persecución en Roma de cristianos por un evento que se llevó a cabo ahí. Tenemos el historiador pagano Tácito, él fue un romano, un historiador aristócrata, y él nos cuenta de los eventos. Él escribió su historia en el segundo siglo, en los años 116, 115, algo así, quizás 113. Se Sí. murió en el 117. Pero él escribió de estos eventos hace para él 50 años, en el 64 después de Cristo, cuando se incendia Roma. Y hubo un incendio muy grande y se quemó mucha de la ciudad. Nerón no estaba en la ciudad en el momento, estaba muy cerca, en otra, como en una finca o en otra ciudad, y él se regresó rápidamente.
Él respondió a la emergencia, mandó traer comida, buscó alojar a la gente hasta en el palacio que no se había incendiado. Pero por la mala reputación que tenía el emperador Nerón, él no pudo callar el rumor de que él había incendiado a Roma. Entonces él necesitó a alguien a quien echarle la culpa. Y nos cuenta Tácito, estas son las palabras de Tácito traducidas al español. Por lo tanto, dice, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento la fatal superstición, irrumpió de nuevo no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli de Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Entonces ahí vemos algo de la opinión de Tácito. Él es romano, él dice, y ahora a Roma se vienen todas las atrocidades y vergüenzas del mundo, incluso estos cristianos. Y él nos muestra el pensamiento romano acerca de ellos, que tienen una religión que es como una superstición, que fueron fundados por un criminal. Sí, él dice, es que Poncio Pilato ajustició a este hombre ya hace muchos años, pero pues lo tomaron sus seguidores y aunque fue un criminal, lo siguieron. Entonces a él le parece una cosa muy mala, muy supersticiosa, muy de la gente pobre y de los esclavos. Él dice, es que los que son de esa religión son mujeres y esclavos y los desprecia. Pero gracias a Dios, sí, son mujeres y esclavos por quien Cristo dio su preciosa sangre. Así es. Y él los condenó, él dice, los condenaron no por admitir culpa del incendio. Ellos no dijeron, no, sí, nosotros lo incendiamos. Pero ellos admitieron cuando les hicieron la pregunta, ¿son cristianos? Dijeron, sí, somos cristianos. Y él dice, pues ser cristiano es odiar la raza humana. Y por eso, aunque pues se le pasó la mano a Nerón, pues qué bueno que los castigó. Y así pensaban ellos. ¿Por qué pensaban que ser cristiano era odiar la raza humana? Y es porque eran exclusivos en cuanto a su religión. Esto es algo que no tenemos el mismo concepto porque no somos paganos. Pero el pagano siempre tiene una religión sincretista, siempre añade. Si un pagano se enfrenta a otro pagano y lo conquista, dice, mis dioses son mejores que los tuyos. Pero ¿qué hace después? Toma esos dioses, se los lleva o los deja ahí y los honra y los incorpora, ¿sí? Los incluye. Hay un sincretismo, siempre buscan añadir. No dicen, no, es que esos dioses no hay que servirlos. Pero eso es lo que decían los cristianos, de todos los dioses paganos, no hay que servirlos. Y eso para ellos era muy antisocial y se dañaba la fábrica de la sociedad, de cómo llevarse con la gente. Y por eso les decían que los cristianos odian la raza humana. Y pues hay que castigarlos por eso. Y aunque los castigaron por el incendio, que no fue su culpa, no les pareció gran cosa a los romanos, como vemos en Tácito. Tremendo, ¿no, hermano? Y Sí. realmente, digamos, la persecución por parte de los romanos tenía intereses, como estamos viendo, de tipo político, porque lo que está haciendo Nerón es culpar Sí. a alguien, ¿no? Pero también Sí. los judíos tenían razones para perseguir a la iglesia. Es decir, cuando uno estudia, por ejemplo, el libro en la carta a los romanos, se da cuenta cómo las personas llegaron a Roma, en el contexto, llegan a Roma, y es porque en Jerusalén, digamos, no había una persecución tan frontal como la que hace el imperio, pero sí por parte de los judíos empieza a haber una persecución, tal vez no de muerte, pero la gente que se volvía al cristianismo no conseguía trabajo. Sí. La gente que se volvía al cristianismo no podía sostenerse económicamente porque eran tenidos como con desprecio. Tienen que salir al imperio romano. Cuando llegan al imperio romano y empieza este desarrollo y empieza esta situación con el propio imperio,
pues la cosa se complica aún más, ¿verdad? Así es. Es interesante la relación del cristianismo al judaísmo. Si yo fuera a decir cuál es el problema teológico más grande del primer siglo, me parece que es la relación entre Israel y la iglesia. Y eso se puede ver cómo lo maneja el apóstol Pablo en la epístola a los romanos. Es que es un tema muy importante en ese tiempo. Pero a medida que van pasando los años, el, la relación entre los judíos y los cristianos se van separando. Necesitan la protección que Roma extiende a los judíos en sus primeros años, los cristianos. Pero a medida que empeoran las relaciones con Roma, entre Roma y los judíos, pues los cristianos se van apartando de eso. Y después de un tiempo ya no, o sea, ya no tienen problemas de que los persiguen los judíos. Y lo que sucede en el cuarto o quinto siglo es que los cristianos empiezan a perseguir a los judíos, Hermano porque Joel, ya están en el gobierno. tengo un par de preguntas que hacen Ujú. en el WhatsApp, perdón, en el chat de la emisora. ¿El historiador Josefo ya había muerto antes de la destrucción de Jerusalén? No sé, vamos a ver, Yo, la verdad no recuerdo. vamos a ver, ya rápido lo busco. Eso, eso cualquiera lo puede buscar en Wikipedia, que tienen siempre las fechas. Sí. Y me dice que cerca al año 100 es cuando murió en Roma. Ujú. Entonces, después de la destrucción. Sí, porque él habla de la destrucción en una de sus obras. Así es. ¿Cuál era la otra pregunta? Eh, Tengo la convicción de que la bestia, dice el hermano Arlington, de que la bestia que sale en el mar en Apocalipsis 13 es el Imperio Romano, y la bestia que sale de la tierra es el judaísmo apóstata. Pero antes hace una pregunta. ¿El paganismo se podría comparar al sincretismo que hace el catolicismo? En cierta forma, sí, el catolicismo, como el genio que tiene la religión católica es que tomó todos los dioses y las hadas de las fuentes y los valles y los ríos y los volvió santos y como que cristianizó en cierta forma el paganismo. En, eh, pues antes de ser lo que hoy llamaríamos la Iglesia Católica en las edades medias y todo, y en estos tiempos también algo de eso se está llevando a cabo, se lleva más a cabo en las edades medias. Pero tienen una forma de poder hacer eso, el catolicismo, que no se da en el protestantismo. El protestantismo conduce más al secularismo, a mí me parece, conduce más al secularismo y el catolicismo conduce al paganismo, De cuando hecho, están decaídos. básicamente el catolicismo entra al paganismo es por el hecho de su situación histórica y su ambiente. Entonces, cuando llega a Latinoamérica, pues había un ambiente cultural y un ambiente religioso, y lo que hace la Iglesia Católica es paganizarse, por decirlo de alguna manera, con las ideas religiosas que hay en este tiempo, ¿no? Lo mismo pasa en diferentes lugares. En cambio, sí, realmente el protestante no tiene, o la iglesia protestante no tiene tanto porque es esa situación, porque tiene más claridad en sus preceptos e ideas bíblicas, pero lo que sí le puede afectar es la cultura, ¿no? Eso es una realidad, ¿verdad? Sí, pues los países que más se han secularizado en nuestro tiempo son los países más con más influencia protestante. Y en cambio los Pero países católicos, digamos que son conservadores en sí, muchos aspectos en relación a leyes o normas seculares, pero tienen prácticas paganas, ¿no? Que es básicamente lo que estamos diciendo. sí. Bueno, también estamos mezclando demasiadas eras históricas, ¿verdad? Lo que a mí me parece es una cosa que hacen mientras avanzan los cristianos, o sea,
no hay división entre protestantes y católicos. Mientras avanzan los cristianos en los siglos, digamos, del quinto al octavo, mientras avanzan a regiones paganas, es que cristianizan los dioses paganos y los vuelven como santos en esos lugares y los van convirtiendo a los paganos como así, en esa forma. Hermano Joel, tengo otra pregunta que me hacen desde el WhatsApp de la iglesia. Braulio pregunta lo siguiente: ¿se puede asociar la persecución que se vive en algunos países con el hecho del regreso del Señor? No sé cómo se asociaría. Yo creo que el hermano lo que está preguntando es eh, si las profecías que hablan acerca de que vamos a ser perseguidos, si estoy interpretando mal su pregunta, el hermano puede escribirnos. Pero creo que es el hecho de que si la profecía que habla acerca de la persecución, esas persecuciones fuertes que se están dando, es como diciendo que ya pronto regresa el Señor Jesucristo. Yo creo que en el sentido de que ya pronto Cristo regresa, pues en cualquier momento, o sea, Él va a regresar pronto, pero eso lo hemos estado diciendo por 2000 años, ¿sí? Él iba a regresar pronto hace 2000 años, Él iba a regresar pronto hace 1000 años, Él va a regresar pronto ahora, y si se tarda otros 1000 o 2000 años, todavía regresa pronto. En este tiempo en el que vivimos antes de su regreso, y no falta nada para que regrese, van a haber persecuciones. Pero no nos está diciendo que sí, o sea, ya no vamos a durar ni 5 años más, o ya no vamos a durar más de 10 años, no hay que pensar así. Sí, porque Puede muchas que no. personas, digamos, montan toda una ideología diciendo, mire, ya estamos en el tiempo, mire, ya la persecución se está dando, hay persecución de cristianos en Medio Oriente, pero pues en Occidente hay también persecución, pero de otra manera. Entonces esto quiere decir que ya falta poquito y hay personas que hasta se atreven a dar fechas, ¿no?, del regreso del Señor Jesucristo, teniendo en cuenta la persecución como si fuese una señal. Sí, y no creo que la debemos, o sea, es una señal de que Cristo está resucitado, estamos viviendo en el comienzo del fin y en cualquier momento puede regresar. Y también es una señal del carácter de la iglesia en relación a a su Cristo. Es decir, si somos creyentes, si somos cristianos, si somos del Señor Jesucristo, la iglesia del Señor Jesucristo es contraria a la filosofía de este mundo. Va en desacuerdo con sus costumbres, va en desacuerdo con muchos de sus pensamientos, de sus prácticas. Entonces, tiene que generar persecución. Sí, Tiene que generar persecución. sí, porque el mundo malvado pues responde Exacto, malvadamente. así es. Entonces siempre va a haber, y así pasen, como usted decía, Joel, así pasen otros 1000 años, siempre va o tendrá que haber persecución, porque es un mundo caído que odia lo que es espiritual, que odia lo que es la trascendencia divina, el concepto de pecado, el concepto de la salvación por medio de Jesucristo y la vida del creyente. Entonces siempre va a haber una persecución constante como ha existido desde siempre. Ahora, lo que hablábamos en el inicio, ¿no? Es preocupante a veces. Claro, no es que vayamos a buscar persecución, pero sí tiene que dejarnos pensando, digamos, a nivel personal de cada creyente, cómo vive su vida cristiana en relación con el inconverso. Si, si de alguna manera no estamos manifestando, generando una oposición al mundo caído, quiere decir que de pronto nos estamos secularizando, que es la tendencia, como hablamos hace un poco de nosotros como creyentes o el protestantismo en general. Entonces, cuando hay persecución de alguna manera, cuando incomodamos por nuestra forma de pensar, de ser, de comportarnos, pues es una manifestación de que somos del Señor, ¿no? La persecución no necesariamente era algo malo en el sentido de que tenemos que huirle a eso, sino que la iglesia la asumió como lo que realmente es, como una especie de honor morir por Cristo. Sí,
Sí, así es. Y en gran manera formó lo que es el cristianismo, que en esta época pues fue una, fue una religión ilegal. Seguimos entonces con Domiciano. Tengo otra Ok. pregunta. Se considera que el catolicismo surge durante el imperio de Constantino. Entonces, ¿es así? Pues no sé si quiero entrar a todo ese tema. O sea, la religión cambia, la religión cristiana cambia en ese momento, pero sigue siendo algo muy diferente, por ejemplo, al catolicismo del siglo XX o del siglo XXI. Entonces, no sé en qué forma siempre se usan esas palabras. La palabra católico quiere decir según todos. Y es una palabra que los cristianos empezaron a usar ante el gnosticismo, que tenían como su religión particular, tenían una forma secreta de saber las cosas y los cristianos decían, no, no, es que nuestra religión se manifiesta en todos los lugares igual. Todos los pastores enseñan la misma doctrina que han enseñado de los apóstoles en todos lugares. Es católico, es de todos los lados, según todos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Ciertamente la religión cristiana, cuando llega Constantino, eso marca una época y vamos a estudiar más de eso, si Dios quiere, en otros programas. Pero pues no es igual que decir que pues ahí comienza la Iglesia Católica, Sí, tiene sus en el comienzos con los... pensamiento general se da la idea de lo que hablábamos anteriormente, en un sentido, de que las cosas simplemente se quedan estáticas durante los siglos, ¿no? Entonces pensamos que de pronto se formó la Iglesia Católica con Constantino y así fue siempre y así ha sido y lo que tenemos hoy es lo mismo de lo que se dio en Constantino. Pero realmente no es así, siempre es cambiante, la historia es cambiante, las formas nosotros mismos, como cuando hablábamos en el contexto de John Owen, del puritanismo inglés, a veces también se da la impresión de que eso es una cosa que queda estática en el tiempo. Entonces eran los puritanos y ahorita se recogen los nuevos puritanos. No, las cosas cambiaron, hay nuevas dinámicas, hay formas de hacer las cosas, hay maneras de pensar, hay contextos, hay circunstancias, hay influencias, hay nacionalidades de diferentes lugares. Creo que el catolicismo latinoamericano no necesariamente tiene que ser igual a una iglesia católica en Holanda. Es más, no necesariamente una iglesia católica en Latinoamérica o en Colombia, Bogotá es igual a una iglesia latinoamericana una iglesia católica en los Estados Unidos. Aunque tienen criterios similares, su forma de hacer es diferente. Eso fue mi experiencia cuando estudié en la Santo Tomás con sacerdotes y monjas. Yo veía que el catolicismo y las expresiones eran diferentes. Sí, En nuestra idea, en nuestro concepto, pues pareciera que todo es igual, pero realmente ellos también tienen sus criterios y sus ideas, que son bien complejas, pero que se han dado y se han manifestado a través de la historia. Por eso es importante lo que estamos haciendo, Joel, que es estudiar sí, la historia. y es lo que queremos lograr, que la gente, una de las cosas que quiero lograr es que la gente se dé cuenta que en qué forma fue distinta la iglesia en cada época, qué es lo que tenían, qué es lo que no tenían, qué es lo que hacían, por qué se llamaban así, por qué se llevó a cabo esto, por qué hubo este cambio que ahora tenemos, ese tipo de cosas. Es lo que uno busca cuando estudia la historia. Sí, así es. Alirio nos dice, tal vez la pregunta eh, sería, ¿la Iglesia Católica Romana se convirtió en una institución? Eso se lleva a través de los siglos, es de miles de años. No es que hay un momento en que aparece la iglesia romana. En,
en el tiempo de Constantino, eh, no todos los cristianos reconocían, por ejemplo, al obispo de Roma como el obispo principal. Habían como 5 ciudades donde tenían obispos que eran como más importantes. Y luego se dividieron, son varias iglesias, la iglesia ortodoxa, occidental, oriental, perdón, y luego la iglesia occidental es la católica romana. Y también el tema de cómo crece el papado a través de las edades medias para buscar ser libre del dominio de los poderes seculares y cómo toman el poder y llegan a lo que pueden tener. Eso es un asunto que se lleva a través de muchísimos años, siglos. Hermano, Entonces no es una cosa de un punto así. tengo otra pregunta, pero por WhatsApp. ¿En qué momento es la persecución de Marco Aurelio? Después del momento al que hemos logrado llegar, solo hemos llegado al año 64 aquí con Nerón. Ah, listo. Entonces sigamos y vamos a ver si llegamos a Marco Aurelio, Listo, que ahí hermano. ya viene. Listo, sí, señor. Entonces, Domiciano. Domiciano fue emperador del 89 al 96, ¿sí? Entonces, ya ha caído, ya han tirado el templo, ya han tumbado el templo en Jerusalén de los judíos. Y Domiciano, como cualquier emperador, necesitaba más impuestos. Y él dijo, mire, los judíos ya no tienen su templo, ya lo hemos destruido. Como no están ahora pagando el impuesto que le perdonábamos a ellos, les dejábamos pagar un impuesto para el templo, ya no tienen templo, pues que se venga ese impuesto para mí, ¿sí? Los judíos no estaban pagando nada y les puso un nuevo impuesto, y este nuevo impuesto les recordaba que les había tumbado su templo y pues no los puso muy feliz. Entonces eso no fue una cosa sabia políticamente, pero también afectó a los cristianos, porque muchos cristianos son judíos, obviamente, es el primer siglo. ¿Qué van a pensar ellos de este impuesto? Pues tampoco lo quieren pagar. ¿Para qué quieren pagar un impuesto que se trata de un templo que no está, que ellos ya ni usan siendo cristianos? No. Ellos quieren distinguirse, empiezan a necesitar, a pensar sobre la necesidad de distinguirse más en el mundo de los judíos, ¿sí? Porque ellos están gozando de la tolerancia que los romanos tienen por los judíos, que aunque son una religión que les parece loca, es una religión muy antigua, y eso lo respeta el romano. Entonces Domiciano hace eso. También lo que hace es restablecer el culto al emperador, que se había dejado un poco, y es nuevo. O sea, también los emperadores son nuevos. El primero fue Augusto en el tiempo de Cristo, entonces casi llevan 100 años con emperador, pero todavía ni siquiera, bueno, quizás 100 años. Entonces él restablece el culto al emperador, y eso es parte del paganismo. Es una costumbre social más que nada. ¿Qué hacen en el culto al emperador? Sí, muchos no lo toman en serio. Lo que hay que hacer es jurar al genio del emperador, sí, yo soy del emperador. Es como decir, yo soy patriota, yo apoyo al imperio romano. Y hay que echar un poquito de incienso sobre un altar. Y eso es todo, ese es el culto del emperador más o menos para la gente común y corriente. Los cristianos absolutamente rehúsan hacerlo. Todo cristiano sabe, no hay que adorar al emperador, el emperador no es Dios, solo hay que adorar a Dios, no vamos a hacerlo. Y les parece a los romanos muy antisocial. Y por eso Domiciano persigue a los cristianos. Y parece que Domiciano es el emperador en los tiempos cuando se escribe el Apocalipsis, que es como en los años 90. Entonces él quizás es mencionado ahí en todas las cosas que suceden en el Apocalipsis. Ahí es donde podemos ver, después de ese edicto que se manifiesta, digamos, la persecución se hace fuerte por el hecho de los cristianos
no hacer un culto al emperador. Ahí es donde empieza fuerte la persecución, ¿no? En- Empieza a ser más, o sea, Nerón los persiguió por el incendio, pero ahora tienen como una política, una ley, una forma de hacerlo más oficial. Tienen el culto al emperador, los cristianos no quieren participar y Roma dice, pues eso no está bien, tienen que asimilarse, tienen que ser patriotas y ciudadanos. y no es por el hecho de que en un sentido adoren a Cristo o tengan ya una deidad, porque eh, no tenían problema por la cantidad de dioses que ellos manifestaban o Sí, tenían. O sea, ese no era el lío. No era, el sí. lío no era que adoraran a Cristo, sino el lío era que no adoraran o no le hicieran culto al emperador. Ahí es donde está la tragedia. Porque el emperador pues es considerado como una especie de, ¿cómo lo llamaron? Como una deidad en un sentido o tal vez no. Sí, 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 una de sus deidades, sí, se vuelve un dios. Se vuelve O un se dios, puede ¿no? decir, se cree un dios en el caso de algunos emperadores locos. Pero Eso. ese es un buen punto. El cristianismo es exclusivo, así es el judaísmo. Y eso chocaba con Roma, que sean exclusivos, porque los paganos, si lo piensa uno, en realidad no tienen teología. ¿Sí? No se reúnen todos los sacerdotes de Júpiter a decir, vamos a decir cómo es Júpiter, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, cuál Hmm. cuento es el verdadero, cuál no es el verdadero, para que tengamos una enseñanza consistente. Ellos no hacen eso. El único que lo hizo, bueno, lo hicieron algunos. Uno de los que lo hizo fue Sócrates. Él lo hizo en Atenas y dice, es que los poetas dicen muchas cosas acerca de los dioses y lo que dice son mentiras, no son consistentes, no son coherentes, entonces eso está mal. Pero a Sócrates lo mataron por esa misma razón. Los ciudadanos de Atenas dijeron, es que este señor está corrompiendo la, la moralidad de los jóvenes, le está enseñando a pensar que no hay que creer lo que todos creen acerca de los dioses. Y lo que él estaba haciendo es una forma de teología. El paganismo como que no tiene teología, por lo menos en este momento. Y entonces que sean así los cristianos les choca, que no junten con su Dios a los de los demás y los respeten, les parece mal De- y los de- persiguen. del chat de la iglesia, Andrea nos dice que es parecido a lo que vivió Daniel en Babilonia. Sí, sí, de hecho la persecución que pasan los cristianos es parecido no solo a lo que hacen en el Antiguo Testamento con Daniel, pero también en el periodo que sigue de los macabeos. Y los cristianos se apoyaban mucho en esos testimonios de los judíos fieles que fueron perseguidos por los griegos, por los sirios y por Roma en esos tiempos entre los testamentos. Entonces se puede regresar a Daniel, se puede regresar a los interesantes libros históricos de los macabeos. Es claro que en ese tiempo el hecho de no hacer culto al emperador nos muestra que el ser cristiano era una cosa bastante seria y el que asumía el cristianismo era porque lo hacía genuinamente. No había Sí, como la opción de decir voy a ser cristiano como para probar esta nueva forma de religión y esta nueva forma de vida, porque podía costarles la vida. La vida por una cosa no cierta, en el sentido de que los paganos, digamos, el emperador romano, estaba buscando eliminar a los cristianos porque ellos consideraban que tenían que hacerle culto a ellos mismos. Ahora, por qué tenían esa idea de que el emperador era una deidad si lo ven como hombre? eh, esa es una buena pregunta. Yo no tengo datos específicos acerca de eso. Entiendo que en un momento, pues para honrar al emperador, lo hablaban de esa forma. Y la verdad ellos no tienen un concepto
bien cuidado o muy, o sea, no tienen teología. ¿Cómo van a tener un concepto con teología robusta acerca de lo que es un Dios? Los que tienen algo de un concepto de teología son los filósofos. Platón te puede decir, es que los cuerpos de los dioses son redondos, son esféricos. Los dioses tienen cuerpos esféricos, ¿por qué? Porque se pasan todo el tiempo haciendo la mayor actividad, que es la contemplación. Y para ser contemplador uno tiene que tener un cuerpo esférico, ¿sí? Esa es su teología. Pues eso tiene su punto filosófico, pero no ayuda mucho en entender qué es un Dios. Y ellos no hablan de qué es un Dios. Si un hombre se vuelve un Dios, pues se vuelve mayor a los otros hombres. Y el emperador es un hombre importante. Vamos a decir que hay que jurar a su genio, su espíritu, lo que sea. Y se va dando eso como, como patriotismo, como tener bandera, pues tienen emperador, no sé, algo así. Yo recuerdo, ¿Sí me explico? sí, sí, y creo que puede ser una posibilidad también, recordando un poco cuando era profesor de sociales, con los estudiantes, estábamos viendo pues Egipto, Ujú. y había una cosa que era bien particular. Los libros de sociales señalan que los faraones tenían lo que está en las pirámides, lo que está como esos dibujos que se encuentran allí, son los faraones haciendo cosas grandiosas. El libro señala, algunos libros de sociales señalaban que era porque los faraones dormían, soñaban, por ejemplo, que destruían 2 ejércitos y 10 leones, y levantaban y le decían a sus súbditos, pinten eso en la pared, porque yo destruí ejércitos y maté leones. Entonces mostraban esos dibujos, pintaban de esa manera, y la gente al ver eso, pues le daba deidad al faraón porque pensaban que era una cosa real, Hmm. pero realmente no era una cosa real, sino era un sueño del hombre. Entonces yo me imagino que en el caso de los emperadores, de alguna manera también trataban de comunicarle al pueblo sus proezas sobredimensionadas, de tal manera que vieran que eran figuras sobrehumanas, más allá de un ser humano, y empezaban a tener un concepto de adoración. La comunicación, ¿no? La comunicación, lo que vemos hoy día, ¿no? Cuando sale un candidato a presidencia o un candidato a alcalde, se sobredimensiona de tal manera que nosotros pensamos que va a ser como una especie de salvador. Sí, Y la realidad es que no es así, ¿no? sí. Sí, pues también eso es verdadero. Cabe decir que la- no se cree que la mayoría de la gente lo tomaba muy en serio. Sí, la gente no pensaba que el emperador era un dios, pero pues no era un acto cívico, un acto de solidaridad que la gente hacía. Ponía un poco de incienso, juraban al genio del emperador. Eso no es tanto, sí, pero para los cristianos lo era. Entonces, Había un cristianismo radical, en ese sentido sí podemos decir que es un cristianismo radical, porque sí, dependía de su propia vida si no ofrecían incienso al emperador. Ahí vemos realmente lo que es llevar la cruz de Cristo. exactamente. Hay un historiador que dice que la calidad de un sistema religioso no depende tanto de su doctrina, como de su decisión sobre cuáles son los problemas que considera importantes. ¿Sí? Que no es decir que la doctrina no importa y que estos cristianos no tenían algo doctrinal, pero lo que uno ve en eso del emperador es el compromiso que la gente tenía con Cristo. Claro, eso viene también de su doctrina monoteísta, ser exclusivos, pero lo que era problema, lo que no era problema para los romanos, era gran problema para los cristianos, eso de jurar. Y nos muestra que realmente lo que motiva el cristianismo es un compromiso radical con Cristo, y eso se ve en la enseñanza de los evangelios. El que no toma su cruz todos los días a venir en pos de mí no es digno de ser
seguidor. Hay una cosa que me pone a pensar cuando escuchamos o leemos o hablamos de la historia de los cristianos en esta persecución tan fuerte con pues Domiciano, y cuando se da este edicto, lo que nos está enseñando Joel, y cómo tienen que hacer incienso, una ofrenda al emperador, casi como si fuera un dios, y cómo los cristianos dicen no, no lo vamos a hacer, y lo más seguro es que el no hacerlo le costaba la vida. Y los libros señalan como que muchos morían, o sea, la gente decía listo, y morían sus hijos, morían su esposa, sus seres amados. No sé, desde mi pensamiento occidental, siglo XXI, me cuesta un poco pensar en eso. Me cuesta un poco pensar en yo tener que vivir ese tipo de situaciones y la manera en que reaccionaría. Al pensar en eso, me hace reflexionar un poco cuál sería la antropología del primer siglo en relación a su contexto. Es decir, cómo veían la muerte. Entendemos que como cristianos veían la muerte como, como pues la esperanza de estar con Cristo y la esperanza total, ¿no? Pero a lo que me refiero es, había un temor cultural como el que tenemos hoy tan fuerte, o la muerte era algo más común de lo que esperábamos. Ejemplo, Medio Oriente, las guerras, los musulmanes que están expresando constantemente situaciones de muerte, digamos que si se inmolan es porque ya no tienen un sentido muy claro, o porque han visto la muerte muy seguido, muy de cerca. ¿Será que en este tiempo, de alguna manera, los hermanos, además de tener una esperanza en Cristo Jesús y una esperanza de vida después de la muerte, el concepto de la muerte era algo común o cotidiano? Yo creo que lo era por el simple hecho de que no tenían los avances médicos de los que gozamos hoy. Si uno tiene en ese tiempo un dolor de muela, pues tiene un gran problema porque ¿cómo lo sacan? No tienen anestesia, o sea, se lo quitan así a la fuerza sin ayudas o cualquier cosa. También la mortalidad pues era más Alta, ¿no? grave. Se morían muchos niños, infantes, pues los abandonaban también. Eso era una gran parte del Imperio Romano, abandonaban sus hijos y los cristianos los rescataban. Entonces están con eso, o sea, hay más sufrimiento, viven vidas más duras, o sea, nosotros vivimos en un momento de gran prosperidad y no todo el mundo vive en la misma prosperidad, pero la verdad es que muchos seres humanos ahora viven en forma mucho más cómoda que aún los ricos de esos tiempos tenían. Entonces, en ese sentido, pero pues eso no es rebajar el compromiso de esta gente. También hay que considerar que en estos tiempos, cuando había un estatuto y una ley, pues también había discreción de parte del gobernador y los que mandan localmente. Quizás un gobernador puede decir, bueno, todos estos cristianos no juraron, pero yo voy a escribir que sí juraron y mandarle eso a Roma para que los dejen en paz, porque cómo los voy a matar por esto nomás. Y, y lo que solía darse con la persecución es que alguien tenía un problema personal local. Como se arman las persecuciones en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es que estaban perdiendo negocio los que trabajaban la plata para hacer estatuas en Éfeso. Entonces ellos armaron todo el escándalo y maltrataron a los cristianos en ese tiempo. O que alguien perdió su negocio porque sacaron el demonio de la niña que profetizaba el futuro, ¿sí? Entonces, son cosas así que siguen existiendo, aunque ahora hay como más política romana en cuanto al culto al emperador. Hermano, tengo otra pregunta desde el chat de la emisora. Si Domiciano restableció el culto al emperador, ¿cuándo nació? Sí, buena pregunta. No me acuerdo. Solo sé que se había decaído
en esos años antes de él, y él fue uno de los conservadores que dijo es que esto nos está perjudicando el no tenerlo, y lo reestableció. De hecho, políticamente es inteligente hacer eso, Para él porque hacerlo, para él sí. hacerlo políticamente es algo inteligente, ¿no? Sí, no sé, no sé. La verdad yo creo que sí, en algún momento, el momento de decaerse sería el de los emperadores locos como Calígula y Nerón. O sea, ¿quién quiere mantener el culto a esa gente tan loca? Mejor no lo hacemos. Y supongo que eso traería desconfianza, traería, Sí, los emperadores anteriores habrían traído desconfianza, habían traído conflicto, y establecerlo en un sentido hacía que las personas empezaran como a centrarse otra vez en el emperador y tratar de recobrar algo de confianza de lo sí. que ya se estaba perdiendo. Digamos que políticamente ese tipo de actitudes, ahora, también recuperar la confianza de la gente tradicional, ¿no? Sí, sí, el imperio pues lleva como 100 años de ser imperio. O sea, Roma antes era una república y todo este tiempo ha estado conquistando al mundo. Y lo que tienen es un genio por convertir a la gente en romanos. Y recordemos, no se trata de un país, no son italianos. Existe Italia, pero todos son ciudadanos de una ciudad. Todavía usamos el concepto de ciudadanía. Sí, somos ciudadanos de los Estados Unidos o de Colombia, pero esos no son ciudades. La ciudadanía viene de Roma, una ciudad, y la lealtad a esa ciudad y los líderes y las costumbres de esa ciudad es lo que une al mundo bajo este gobierno. Entonces eso es algo que consiguen con el culto al emperador romano. Arlington dice, no estoy seguro, pero creo que Dawson habla que el origen del culto al emperador es de origen persa. Puede ser, muy bien puede ser. Dawson es un buen historiador. Ese es un libro que yo le dije a Arlington que tenía que leer, que era bueno Ujú. leer. Qué bueno que lo está haciendo. Sí, muchas de estas costumbres vienen de otros lados y los persas tenían pues más como eh, esa costumbre de idolizar a sus líderes. Sus líderes eran déspotas completos o sea, uno lo que dice es la ley. Eso no es siempre el concepto romano, pero se van orientalizando a medida que pasan los años. Pero, entre otras cosas, Joel, seguir el origen de algo es bastante complejo, ¿no? En el sentido de que la historia pues es dinámica, y además de ser dinámica la historia, pues hay una mezcla impresionante cultural Sí, en Medio Oriente. Entonces determinar de dónde proviene algo, me parece una cosa bastante compleja, bastante complicada, porque aún las prácticas judías venían de muchas concepciones de la cultura, de las culturas paganas, ¿no? sí, sí, pero se puede saber, o sea, un historiador que sabe bien la historia de Roma puede ver que pues no existe esta práctica en este momento. Luego aquí empieza esta práctica y puede ver, bueno, qué influencias están entrando al Imperio Romano en este momento, antecitos de que empieza la práctica. Y se puede quizás ver que viene de persa, no sé, pero si lo dice un historiador como el señor Christopher Dawson, que es un gran y buen historiador, pues Hay que, suelo creerlo. Este sí. hombre, este hombre ha leído todo, y no solo ha leído todo, lo ha digerido. Es impresionante y tremendo lo que este historiador supo. Muy bien. Joel, se nos acabó el tiempo. Sí es. Eh, Hablamos entonces hoy de la primera parte en relación a la persecución o al martirio mejor que sufrieron los hermanos en el primer ciclo. Hablamos acerca de la persecución en la era apostólica, de quién perseguía a los apóstoles. Empezamos hablando acerca
pues de los judíos y cómo había una persecución por parte de ellos. Después con Nerón, más o menos en el 64, y paramos en Domiciano, ¿verdad? Así es, estamos listos para Trajano, que tenemos una carta antigua muy importante para la próxima vez, que nos va a ayudar a entender cómo pensaban los romanos de la persecución que le hacían a los cristianos. Muy bien, entonces, estimados amigos, hermanos, estamos en Tertulia Teológica terminando este programa hablando del martirio en los primeros siglos, y los esperamos el próximo lunes para hablar sobre Trajano y este documento. Joel, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Que el Señor le bendiga, hermano. Entonces, un saludo a todos. Este es Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor. Para la emisora local, esperamos entonces que nos sigan acompañando en el resto de la programación. Dios les bendiga y un saludo.